Qué mal le está yendo al diputado Ricardo Monreal después de que salió en defensa del pobrecito bebé Andy López Beltrán, que ha sido muy criticado por sus resultados electorales y también por andar diciendo que no le digan Andy. Salió Ricardo Monreal con un texto en su sitio web diciendo que Andy López Beltrán, bueno, Andrés Manuel López Beltrán, es víctima de violencia vicaria. Y no solo eso, agregó, de violencia sicaria. Y aquí en el primer caso, el de la violencia vicaria, se le fueron encima agrupaciones feministas de defensa de derechos de los niños, porque la violencia vicaria es la que sufren niños y niñas a quienes se les daña para que sus madres sufran, usualmente en un contexto de violencia intrafamiliar por parte de un padre abusivo. Así, él se acaba de inventar el término violencia política vicaria, porque dice Ricardo Monreal, critican a Andrés Manuel López Beltrán para hacerle daño a su padre, porque desde tiempos bíblicos, de verdad lo dice, se ha querido dañar al padre atacando al hijo. Quédense conmigo. Ahí lo tienen ustedes, El País le dedica esta nota, Ricardo Monreal levanta una polvareda al calificar de violencia vicaria los ataques que recibe el hijo de López Obrador. El diputado morenista compara las críticas políticas contra López Beltrán con los crímenes que se cometen contra los niños para agredir a sus madres. Y no solo eso, como las críticas que él hace a las críticas políticas contra Andy López Beltrán se dieron justamente en el contexto de estas burlas, esta carrilla en contra del hijo de López Obrador, de no me llamen Andy. Entonces, pues todo el mundo se dio a la tarea de recordar que el propio Ricardo Monreal le ha llamado Andy al hijo del expresidente. Me alegra mucho que esté Andy. Me alegra mucho que esté Andy. Me alegra mucho que esté Andy. Me alegra mucho. Fue el 10 de febrero pasado que Ricardo Monreal publica un tuit donde dice lo siguiente, bueno, aparte del video que acaban ustedes de ver, que es un poco más largo, dice, con mucho gusto y gran orgullo, hoy me reafilié a Morena, partido que contribuí a fundar. Me alegra mucho recibir a Andy López Beltrán, @amlópez Beltrán, amigo, hombre y dirigente dedicado a la causa. Y ahí se puede ver en el video que cuando él le llama Andy, Andy sonríe, mostrando que no le molesta en absoluto, porque así le dicen de toda la vida. Nada más que ahora pues quiso levantar la conversación, hacer olas y decir, yo no me llamo Andy, yo me llamo Andrés Manuel, me tienen miedo ese legado. Y claro está que Ricardo Monreal, como buen zorro de la política, calculó su jugada y dijo, chin, yo le dije a Andy alguna vez, más vale que me congracie con él, y de ahí que haya escrito el texto que vamos a comentar a continuación. El viernes 6 de junio a las 7 de la noche, Ricardo Monreal publica el link a su texto titulado Derecha Vicaria, publicado en su sitio web, con el siguiente texto introductorio: la violencia vicaria es una de las más crueles expresiones de agresión contra una persona, pero la violencia sicaria busca saciar un instinto primario y básico de venganza. En estos días, Andrés López Beltrán ha padecido nuestra solidaridad con él. De ello escribo en este artículo que te recomiendo. Nótese que ya no puso Andy, sino Andrés. No puso Andrés Manuel, no sabemos por qué, pero Andy no dijo. Vamos a revisar las partes más destacadas de este texto para que vean ustedes los excesos retóricos, políticos y de sometimiento en los que incurre el diputado Monreal. Inicia con una definición tramposa, pues señala si la violencia vicaria es aquella que se ejerce contra las y los descendientes consanguíneos en línea directa de una persona a la que se busca causar un daño, es decir, sobre sus hijas o hijos. La violencia política vicaria sería, porque la está inventando, aquella que se ejerce contra las y los descendientes directos de una persona
que está o estuvo en el ejercicio de un cargo público relevante como el de presidente de la República. Aquí hay que decir en primer lugar que la violencia vicaria es una definición que se ha ido conformando para acotar ciertos fenómenos de violencia intrafamiliar y que siempre se aplica a los hijos de una persona, sí, pero cuando son hijos menores de edad o vulnerables, no a labregones de 40 años que están rodeados de poder y de dinero, ¿sí? Entonces ahí está claro que Ricardo Monreal incurre en un exceso brutal al hablar de violencia vicaria en la persona de Andrés Manuel López Beltrán. Dice también que estos ataques y cuestionamientos se deben a los supuestos malos resultados, y lo entre comillas, en la elección judicial y en los comicios locales de Durango y Veracruz. Ante la imposibilidad física y política de seguir cuestionando a quien de manera material, concreta y real se ausentó de la vida pública de México, es decir, Andrés Manuel López Obrador, entonces quieren atacar a su hijo, es lo que señala, porque además tiene los mismos nombres de pila y apellido paterno que su progenitor. Pero también no nada más lo hace víctima de esta violencia vicaria de manera totalmente inadecuada y excesiva, también dice que es víctima de una violencia sicaria. Señala, está la violencia sicaria que psicológica y criminológicamente comparten la misma estructura del comportamiento violento y solo se diferencian por la recompensa que se obtiene durante la consumación del acto. El sicario, un beneficio económico, y quien ejerce la violencia vicaria, la saciedad de un instinto primario y básico. Es decir, que para Ricardo Monreal, toda la gente que le dijo a Andy está ejerciendo una violencia sicaria y vicaria. Estamos saciando nuestros más primitivos instintos o bien estamos obteniendo un beneficio económico. Todo porque le decimos Andy a Andy, porque alguien hizo memes y alguien los compartió, porque alguien dijo Andy, 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 Andy y le dieron like. De ese tamaño es el nivel de tapetismo, vamos, os digo, si estamos inventando términos, pues puedo inventar yo también uno, ¿no? Diputado, entonces yo puedo decir que usted está incurriendo en un tapetismo exacerbado proveniente de la palabra tapete, colocarse en el piso para que alguien pase. Violencia vicaria es, por ejemplo, golpear a un niño para que la madre sufra. Eso es violencia vicaria. Eso se da mucho en contextos de abuso entre parejas, de violencia doméstica, y no se compara en lo absoluto con hacerle memes a un tipo que tiene más de 40 años y es millonario, por supuesto. Entonces, en este sentido, pues hubo varias respuestas muy lúcidas que recuperamos nosotros, solo estas dos y una más adelante, que le hicieron a Ricardo Monreal bajo el posteo que ustedes ya vieron. Le dice la cuenta @Ferdeica, hay una multitud de madres buscadoras pidiendo audiencia y ayuda a todos los niveles de gobierno. Si bien eso no encaja en la definición literal de violencia vicaria, los efectos son muy afines. Madres que sufren por la violencia hacia sus hijos y un gobierno encargado de su seguridad, más preocupado por un apodo a un político lleno de privilegios, entre ellos su propia seguridad y la de su familia. Fue el hijo del propio López Obrador el que puso en la conversación pública con fines políticos el tema de sus apodos. Los daños entre lo que le sucede a las madres y el que se resiente por un apodo son incomparables y sin embargo usted, diputado, optó por defender el de un apodo. ¡Qué vergüenza! Y abajo la cuenta @LauraMex dice, ¿en serio necesita tu solidaridad solo porque le dijimos Andy? Así de débil es, no le ayudes, compadre. Y respecto a la violencia sicaria, la cuenta @bot de 20 millones le señaló, a ver, pendejo, violencia sicaria la que padecen centenas de jóvenes día con día. Los sicarios matan a más de 100 mexicanos al día. La delincuencia organizada secuestra, desaparece, extorsiona y esclaviza a jóvenes para llevarlos a campos de exterminio. Andy
¿Y Teuchitlán? Respecto al texto de Ricardo Monreal, el grupo Frente Nacional Mujeres dijo en su cuenta de X que la violencia vicaria se ejerce contra mujeres mediante el daño a sus hijas e hijos como forma de ejercer poder, control, castigo o de destruir el vínculo materno. La violencia vicaria no se refiere a ataques simbólicos, mediáticos o políticos, se refiere a hijos asesinados, sustraídos, maltratados o utilizados como instrumento de tortura emocional hacia sus madres. Comparar la crítica política a una figura pública con esta violencia es un desatino conceptual y una ofensa a las miles de mujeres víctimas y a las infancias dañadas por esta práctica. No solo es una cuestión de precisión semántica, es una cuestión de respeto a los derechos humanos, dijo el Frente Nacional Mujeres, y yo coincido con ellas.